Lección 9. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Salmo 118, 22, 23. Miércoles 28 de febrero. Rey eterno, de poder incomparable. Continuando con el estudio de salmos mesiánicos, el día de hoy vamos a estudiar algunos versos relacionados con Jesús como Rey Todopoderoso. Empezaremos por el Salmo 2, y aunque no se sabe el autor, normalmente se le atribuye a David, como una especie de continuación del Salmo 1. El verso 7 es muy interesante. Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este obviamente es un lenguaje poético, figurado, porque no podría engendrarle en ese momento. Este engendrar tiene que significar algo más. ¿Pero qué? Lo más interesante de este salmo es que Pablo hace referencia a él y le da un significado que nosotros no hubiéramos podido imaginar en ese tiempo. En Hechos 13, Pablo afirma que la promesa hecha al pueblo ha sido cumplida por medio de Jesucristo, al haber sido resucitado. Y hace referencia al Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, en el sentido de la resurrección. En otras palabras, la resurrección es como una especie de nuevo nacimiento, un engendramiento divino. Desde la perspectiva de Pablo, no cabe duda que Jesús es el cumplimiento del pacto. Pero para dejar más claro que realmente se habla de Jesús y no de David, el verso 8 dice que Dios le daría como heredad todas las naciones. No importa qué tan poderoso haya sido David, jamás conquistó toda la tierra. Y para que no quepa ninguna duda, está el verso 12. Honren al Hijo. Sería muy raro que el autor de este salmo se refiriera a sí mismo en tercera persona, pero lo más interesante de este versículo es que la mayor parte de los traductores traducen Hijo en mayúsculas como una persona, como a Jesús y a Dios. Continuando con salmos referidos en el Nuevo Testamento, ahora veremos el Salmo 110:1, y este fue referido por Jesús mismo para demostrar su autoridad y su poder. Ella explica muy bien el significado de este verso, aunque algunos no lo entiendan. Así que centrémonos en la parte del verso que dice sentarse a la diestra. ¿Por qué esta parte es tan importante? La diestra suele significar poder, autoridad, dominio, control, pero hay algo más. En Hechos 7, 55, 56, Esteban dice claramente que veía a Jesús sentado a la diestra de Dios. Vayamos al verso 2 de Salmo 110, y en este tenemos un detalle de traducción, empezando por vara, bastón o cetro. Estos parecen elementos muy diferentes entre sí, pero ahora veremos que son similares. Para empezar, recordemos que la vara era utilizada como un símbolo de la tribu, la autoridad en ella, como en el caso de la vara de Aarón. Esta era más una autoridad espiritual, pero es más fácil relacionar un cetro con un rey, y en este caso el cetro también podría ser un símbolo de juicio, para bien o para mal, como en el caso de la reina Esther. La autora de la lección además afirma que en Apocalipsis se menciona este dominio sobre la tierra y el juicio en las manos de Jesús. Otro asunto, extenderá o enviará. Como ya vimos, extenderá es para juicio, pero enviará. Aquí es donde el significado es más bello, porque el Señor, Dios Todopoderoso, envía su cetro, el símbolo de su poder o su representante, desde Sión. Recordemos que es desde Sión donde Jehová reina. Entonces vemos que este verso se refiere claramente a Jesús, y en todas las versiones termina con la sentencia de dominio sobre sus enemigos. Ahora, aquí hay algo muy importante que necesitamos distinguir. Normalmente relacionamos dominio, poder, puño de hierro con maldad y destrucción, pero con Jesús no es así. Sus juicios son justos. Cuando dice que dominará a sus enemigos, no es en el sentido tiránico, sino en el de petición, a ser prudentes, a aceptar la amonestación del juez justo. Y es cierto, todos, grandes o pequeños, debemos temer y servir a Dios,
pero en alegría y en gozo. Finalmente, hay una promesa para el pueblo que sabe aclamar a Dios con alegría, verdad, fidelidad, temor y reverencia, que andarán en la luz de su rostro, que su nombre les dará alegría, que Él les hará justicia, que su gloria les dará poder, potencia, y por su buena voluntad se acercarán cada vez más al trono de Dios.